Bienvenidos a El Debate. Imagina por un momento que la historia más famosa de la humanidad, una que provocó incesantes expediciones oceánicas, que inspiró bibliotecas enteras y que, incluso llegó a ser utilizada para justificar atrocidades en la Segunda Guerra Mundial, pues fue en realidad un simple ejercicio de clase de un filósofo griego que se le fue de las manos. Hoy nos enfrentamos al fantasma de la Atlántida. Y fíjate que es fascinante pensarlo así, ¿verdad? A todos nos reconforta lo tangible, buscar la ciudad perdida bajo las olas, pero cuando das un paso atrás y analizas de dónde sale todo esto, te das cuenta de que, a veces, la arquitectura más detallada se diseña exclusivamente en la mente. Claro, para construir una lección. Exacto. Una lección inquebrantable. A veces la precisión extrema es el disfraz más elaborado de la ficción. Pues precisamente en esa frontera tan resbaladiza entre la piedra real y la metáfora nos vamos a mover hoy. La pregunta central que va a guiar este análisis es muy clara. ¿Es la exhaustiva descripción del Imperio Atlante el eco distorsionado de una civilización y un cataclismo que realmente ocurrieron? ¿O debemos entenderla única y exclusivamente como un brillante invento filosófico? Un invento que Platón concibió para dar una lección moral a sus conciudadanos, claro. Es que es la gran disyuntiva para entender cómo interpretamos los textos del pasado. Totalmente. Para situarnos un poco, yo defiendo que la Atlántida no nace de la nada. Sostengo que los detalles geográficos, la ingeniería y, sobre todo, los cataclismos descritos tienen sus raíces en desastres naturales reales y en ubicaciones históricas concretas. Ya. Hablamos de civilizaciones que de verdad sufrieron la ira implacable de la naturaleza y cuyas ruinas o ecos inspiraron el texto original. Pues yo sostengo, por el contrario, que la Atlántida es estrictamente una ficción didáctica. O sea, una alegoría moral, pura y dura. Buscar ruinas sumergidas en un mapa geográfico es, a mi modo de ver, malinterpretar por completo la función y el propósito original de la obra platónica. Bueno, a ver, entiendo perfectamente por qué te decantas por esa vía literaria, pero déjame plantearte una perspectiva distinta basada en los textos fuente, concretamente en los diálogos Timeo y Critias. Cuando uno lee la monumentalidad con la que Platón describe la Atlántida, salta a la vista un nivel de especificidad que rara vez ves en una simple parábola inventada. No sé yo. Fíjate, el texto sitúa el imperio más allá de las columnas de Hércules, el actual estrecho de Gibraltar. Habla de un sustrato material muy específico, la extracción maderera, manadas de elefantes y, ojo con esto, el oricalco. El famoso metal místico. Que de místico no tiene tanto, Lejos de ser mágicos, los arqueólogos hoy lo asimilan a una aleación muy real de cobre o latón. Narrativas con semejante grado de recursos naturales y geografía suelen ser el resultado de un registro histórico que ha sobrevivido generación tras generación. Ya, pero... Hablo de culturas avanzadas, como la civilización minoica en el Mediterráneo oriental o la mítica Tartesos en el suroeste de la península ibérica. Ellas encajan perfectamente en esa descripción de emporios comerciales ricos en metales. Pues hombre... A ver, permíteme que dude de esa literalidad porque creo que nos puede tender una trampa monumental. Fíjate, si hablamos de ubicaciones reales más allá del estrecho de Gibraltar, la ciencia actual es cristalina. No hay absolutamente ninguna evidencia arqueológica ni geológica de un continente hundido en medio del Atlántico. Cero. Bueno, geológicamente hablando, claro. Y hay una razón de peso para ello. La geología nos demuestra que la dorsal mesoatlántica, la cordillera submarina que divide el océano, es joven y constructiva. Es decir, las placas tectónicas allí se están separando, creando nueva corteza constantemente. Sí. Físicamente, no hay ningún mecanismo geológico que permita que una masa continental más grande que Libia y Asia juntas, como dice Platón, colapse y se hunda en el abismo. Mi argumento es que la Atlántida es el antimodelo de la república ideal. O sea, una advertencia. Exacto. Platón la creó expresamente para mostrar cómo una sociedad ridículamente próspera se va al traste al abandonar la virtud. Es una advertencia clara contra el imperialismo ateniense de su época. Vale, me hablas de geología oceánica y estoy de acuerdo en que un continente no desaparece en el Atlántico porque sí, pero no descartemos el registro material basándonos solo en la escala exagerada. Vamos a centrarnos en la minuciosidad de la descripción. ¿Estamos ante ingeniería real o es simplemente un decorado literario? Para mí, literario 100%.
Pero es que Platón es casi obsesivo con los datos. Cito textualmente cómo describe que el dios Neptuno aisló a la colina central de la capital haciendo mulos y fosos con tierra y agua del mar alternativamente. 2 de tierra y 3 de agua, ocupando el centro de la isla. Sí, un diseño concéntrico matemáticamente perfecto. Muy conveniente para un mito. Exacto, pero es que la obsesión técnica no acaba ahí. El texto fuente detalla una llanura en forma de cuadrilátero de 3.000 estadios por un lado y 10.000 por el otro. Para que quien nos escucha se haga una idea de la escala, 10.000 estadios son unos 1.800 kilómetros. Una locura de extensión. Estamos hablando de una llanura irrigada casi del tamaño de la comunidad de Andalucía entera. Describe un foso perimetral de 100 pies de ancho y un arpento de profundidad, con canales de transporte de madera transversales cada 100 estadios. Hasta especifica que gracias a esto tenían 2 cosechas anuales. Ya bueno. Y aquí te lanzo una reflexión. Si tú quieres escribir una fábula moral contra la tiranía, pongamos Rebelión en la granja de Orwell, te centras en los personajes y la ética. Orwell no te describe el caudal exacto en litros por segundo del abrevalero de los cerdos, ni el rendimiento agrícola bimensual de la avena. Ya veo por dónde vas. Ese exceso de detalle técnico, catastral y urbanístico sugiere, sin lugar a dudas, que Platón no está inventando de cero. Se está basando en crónicas reales, en registros de una metrópolis física que le llegaron a través de textos antiguos. Ahí me vas a perdonar, pero no te lo compro en absoluto. Ese exceso de detalle matemático que te asombra no es el reflejo de un ministerio de obras públicas de la antigüedad. Es un recurso brillante de lo que hoy en narrativa llamamos world building, la construcción de mundos. Pero en la Grecia clásica. Por supuesto. ¿Por qué Platón te da las medidas exactas de los canales? Pues para dotar a su ficción de una hiperverosimilitud abrumadora. Necesita que ese imperio parezca tan invencible y tan real que la caída moral tenga un impacto tremendo. Si vamos al Timeo, el propósito de escribir el Critias se enuncia literalmente. Sí, lo de dar realidad a la república. Exactamente. El objetivo era dar realidad al ideal de la república, presentando a los antiguos atenienses como vencedores. Pero vencedores sobre una fantasía. No tiene el mismo impacto, ¿no crees? Es que no es una fantasía cualquiera, es un espejo invertido. Toda esa riqueza arquitectónica que tú ves como prueba de un catastro real, la acrópolis recubierta de bronce, el templo revestido de oro y plata, el altar brillando con oricalco, existe solo para contrastar de manera estridente con la austeridad de los atenienses prehistóricos. Ya. Que son los verdaderos héroes del relato, claro. Según Platón, estos atenienses ancestrales no usaban oro, vivían en comunidad de forma modesta y representaban el equilibrio. La Atlántida es el exceso, es la desmesura, es lo que los griegos llamaban hibris. Toda esa ingeniería imposible es una herramienta literaria. Para engrandecer la victoria, entiendo. Claro, engrandece al gigante para que la victoria espiritual del pequeño David ateniense sea mucho más gloriosa. Es un argumento muy bien construido desde el punto de vista literario, lo reconozco. Pero ignoras cómo funciona la creación de los mitos en el mundo antiguo. Los mitos no son novelas de fantasía creadas en el vacío. Suelen ser realidades traumáticas codificadas. Y esto enlaza perfectamente con la otra gran pata de la historia. El cataclismo. El cataclismo que aniquila la isla en un día y una noche. Si todo iba tan bien, ¿cómo se justifica su destrucción? Precisamente ahí la respuesta del texto es explícitamente moral, no geológica. La caída se narra sin medias tintas como un castigo divino. Cito textualmente de nuevo. Esto ocurrió cuando la esencia divina se fue aminorando por la mezcla continua con la naturaleza mortal. O sea, se corrompieron. Totalmente. Acabaron dominados por una loca pasión, la de aumentar sus riquezas y su poder. No fue una falla tectónica ni el movimiento de las placas de la dorsal mesoatlántica. Fue Júpiter, viendo esta depravación, quien decidió reunir a los dioses y castigarlos. La Tierra se los tragó por corruptos, no por estar mal situados en un mapa sísmico. Es pura teología aleccionadora. Vale. Por supuesto que Platón le va a dar un barniz teológico a la historia. Era un filósofo hablándole a una sociedad politeísta. No les iba a hablar de las placas tectónicas porque no existía ese concepto.
Desde luego. Pero el mecanismo físico que describe, la isla entera siendo consumida por el mar en un día y una noche terribles de terremotos e inundaciones, eso está directamente sacado de la sismología real del Mediterráneo. Aquí es donde los datos del archivo son demoledores y nos ofrecen ubicaciones alternativas que encajan con la realidad material. Supongo que me vas a hablar de los minoicos y los volcanes. Exactamente, la hipótesis minoica. Hacia el 1600 a.C., el volcán de la isla de Tera, lo que hoy es Santorini, explotó en una erupción catastrófica. Devastó la avanzada civilización minoica en Creta, enviando tsunamis de decenas de metros de altura. Una catástrofe tremenda, sí. Y fíjate en un detalle topográfico brutal. La descripción de la capital Atlante, con esos anillos concéntricos de tierra y agua, es idéntica a la forma de una caldera volcánica inundada por el mar, como la de la propia Santorino. Pero espérate, porque hay un dato histórico en nuestro archivo que es aún más revelador. A ver. El hundimiento de la ciudad griega de Élike. Ah, la ciudad del Peloponeso. Sí. Élike era una ciudad riquísima en el Golfo de Corinto, que en el invierno del año 373 a.C. fue literalmente borrada del mapa. Un terremoto masivo provocó que la llanura costera colapsara bajo el nivel del mar, y acto seguido un tsunami gigantesco la engulló durante la noche. Desapareció bajo las olas en cuestión de horas. ¡Qué barbaridad! Y aquí viene el dato clave. La destrucción de Élike ocurrió durante la etapa adulta de Platón. Espera. Eso es fascinante. O sea, ¿me estás diciendo que Platón literalmente leyó las crónicas o escuchó testimonios de primera mano de una ciudad griega hundida por un tsunami en su propia época? Exacto. Fue un evento contemporáneo enormemente traumático y muy documentado en el mundo griego. No es la deducción lógica más evidente que Platón vio cómo el mar se tragaba una metrópolis real de la noche a la mañana, tomó ese trauma, lo magnificó, lo proyectó miles de años hacia el pasado y lo usó como el clímax destructivo para su imperio atlante. ¡Ostras! No es un recurso literario etéreo de los dioses, es la catástrofe de Élike escalada a nivel imperial. A ver, te confieso que la sincronía cronológica con Élike es un golpe de efecto brillante. Te compro que Platón tomó prestado el mecanismo de destrucción de la realidad. Ver una ciudad desaparecer en tu propia vida te da el material perfecto para escribir un final apocalíptico. Claro. Pero, y aquí hago una gran pausa, usar un desastre natural real como telón de fondo no convierte todo el relato en historia fidedigna. ¿Por qué no? Porque yo puedo escribir hoy un thriller político ambientado en el huracán Katrina de Nueva Orleans. Y eso no hace que mis personajes ficticios se conviertan en personas históricas. Que Platón usara un tsunami que presenció para darle realismo a su clímax no hace que la Atlántida, con su dinastía de 10 reyes originados genéticamente por el dios Neptuno, sea un registro histórico real. Bueno, visto así. Y esto me parece crucial para entender lo que pasó después con este mito, porque al empeñarnos en leerlo literalmente, abrimos una caja de Pandora que ha llevado a que la Atlántida sea secuestrada por la pseudociencia y el esoterismo a lo largo de los siglos. Vale, ahí entramos en un territorio complicado. Es cierto que la leyenda se distorsionó, pero yo propongo que lo que vemos es un problema de transmisión de información histórica. Piensa en ello no como el típico teléfono escacharrado, que es un cliché muy simple. Piénsalo como cuando comprimes un archivo de vídeo pesado o una y otra vez a lo largo de los siglos. A ver, explícame eso. En cada compresión se pierden píxeles. La cultura minoica original, el comercio real de metales en Tartesos, y al final te queda un archivo corrupto, un holograma borroso lleno de mitología y dioses. Pero el código base, la historia original, sigue ahí. Ya. Platón mismo es consciente de este proceso de alteración. Nos explica cómo Solón, el legislador ateniense, que supuestamente trajo la historia, tuvo que adaptar la información. Cito el texto. Los egipcios, primeros autores de esta historia, los habían traducido a su propia lengua, y el mismo Solón, a su vez, le escribió en la nuestra. Hay un intento consciente de admitir que la transmisión oral y escrita degrada la historia. Platón nos está diciendo, oye, estoy trabajando con un archivo documental que tiene 9000 años, sed indulgentes con los nombres. Entiendo la seducción de esa idea de la compresión de datos. Suena muy analítico. Pero apelar a los sabios sacerdotes egipcios era una convención literaria de manual en la antigüedad griega. Si querías que tu relato tuviera una pátina de autoridad irrefutable, decías que te lo habían contado en Egipto.
que era la cuna de la sabiduría. Para ellos era la cuna de la sabiduría arcana, claro. No es un aviso histórico, es una técnica narrativa. Y ojo con esto porque el peligro de leer un mito como si fuera un informe forense es enorme. Si analizamos cómo evolucionó este texto a partir del siglo XIX, vemos que la obsesión por lo literal dio a luz auténticos monstruos ideológicos. Imagino que apuntas al romanticismo y a Ignatius Donnelly, ¿no? Exacto. En 1882, Donnelly publica un libro sobre la Atlántida como el mundo antediluviano. Lo que hace este hombre es arrancar la alegoría platónica de su contexto filosófico y convertirla en la semilla de la pseudociencia moderna. Totalmente. Se inventa, sin ningún rigor, que la Atlántida era la fuente original de absolutamente toda la cultura humana. Pero la cosa no se quedó ahí, empeoró mucho. Entró en juego Madame Blavatsky y la teosofía. Que integran la Atlántida en un misticismo bastante extravagante. Extravagante es quedarse corto. Blavatsky decía que los atlantes eran la cuarta raza raíz, unos gigantes con poderes psíquicos que manejaban una energía mística llamada Fohat. Madre mía. ¿Y por qué inventar algo tan marciano? Porque estamos en plena revolución industrial. En el siglo XIX, con las fábricas llenando los cielos de humo negro y las máquinas desplazando al ser humano, las corrientes ocultistas necesitaban desesperadamente un escape psicológico. Crear un pasado utópico donde la magia y la espiritualidad dominaban sobre la fría tecnología servía de bálsamo. O sea, transformaron a la Atlántida en su vía de escape contra la modernidad. Eso es. Lo cual objetivamente ya no guarda absolutamente ninguna relación con los textos de Platón, que hablaban de reyes, leyes y agricultura. Cero relación. Pero espera, que la manipulación llega a su punto más oscuro en el siglo XX. Organizaciones esotéricas del nazismo, concretamente la Ahnenerbe, el Departamento de Arqueología Ancestral fundado por Heinrich Himmler, usaron el mito atlante con fines escalofriantes. Un delirio peligroso. ¿Por qué necesitaban la Atlántida? Porque para sostener su delirante teoría de una raza pura aria, que debía dominar el mundo, necesitaban inventarse un origen épico y ancestral que no existía. Usaron la idea de una raza atlante, primigenia, perfecta y divina, que supuestamente sobrevivió al cataclismo esparciéndose por el norte de Europa. Para justificar sus políticas expansionistas. Y en última instancia, atrocidades supremacistas de la vida real. Te relato todo este historial de distorsiones para demostrarte empíricamente una cosa. La Atlántida, sacada de su contexto filosófico, es un lienzo en blanco. Es un espacio vacío donde cada época proyecta sus miedos, sus anhelos o sus peores locuras raciales. Lo que nos confirma de forma rotunda que no estamos ante un yacimiento arqueológico que debamos ir a excavar. Estamos ante un espejo cultural. A ver, es absolutamente innegable que el secuestro esotérico que mencionas ha hecho muchísimo daño a la interpretación del texto. Desde las canalizaciones psíquicas de Edgar Cayce buscando la ciudad en las Bahamas, hasta las aberraciones de la Ahnenerbe nazi, todo eso es un despropósito pseudocientífico brutal. Te doy toda la razón en que cada época proyecta sus traumas en la historia. Ya. Sin embargo, que una tiraría se corrompa hasta esos extremos no invalida su génesis. Para ir resumiendo mis argumentos a la luz de este análisis, yo me mantengo firme en que, si le quitamos todas esas capas posteriores de esoterismo de salón y rascamos bajo la propia filosofía de Platón, late el recuerdo imborrable de un trauma real. De culturas avanzadas como la minoica o ricas llanuras bañadas en metales como Tartesos, metrópolis reales que un día existieron y que, al igual que Gélique ante los propios ojos de Platón, fueron borradas por la implacable sismología del Mediterráneo. El núcleo de la Atlántida no es un lienzo en blanco, es una cicatriz histórica que se negó a desaparecer. Bueno, pues mi conclusión final tras este profundo intercambio reitera que empeñarse en buscar las coordenadas exactas de la Atlántida, ya sea en el fondo del Océano Atlántico o en el cráter de un volcán griego, es un esfuerzo inútil que desdibuja el verdadero triunfo literario de Platón. Ya veo. Su incalculable valor reside en haber fabricado, pieza por pieza, la parábola definitiva sobre la arrogancia y la codicia humana. Es la historia arquetípica de cómo la desmesura material, esa desconexión de la esencia divina que comentábamos, corrompe el alma de una nación próspera y la conduce al abismo. Su legado es puramente ético y moral, no topográfico ni geológico.
A pesar de que nuestras posturas parten de premisas muy diferentes sobre la literalidad del archivo original, creo que podemos llegar a un terreno común muy interesante. Y es que ambos coincidimos en que la completa ausencia de pruebas concluyentes sobre continentes hundidos o ciudades perdidas no le resta ni un ápice de valor al impacto de esta historia. Desde luego que no. De hecho, deberíamos concederle a Platón la mayor de las victorias. Haya inventado o recordado la Atlántida, logró incrustarla para siempre en nuestra cultura popular como un arquetipo indestructible. Totalmente de acuerdo. La sombra del texto es larguísima y trasciende a su autor. Piensa en cómo inspiró a Tomás Moro en el siglo XVI para escribir Utopía, usando exactamente la misma técnica. Un viajero que relata la existencia de una sociedad remota e ideal para, en el fondo, criticar ferozmente los defectos políticos de la Europa de su propio tiempo. O en la literatura de aventuras pura. Claro, con el icónico viaje del capitán Nemo y el profesor Aronnax paseando por las ruinas sumergidas con escafandras en 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Es que llega hasta nuestros días con una salud envidiable, moldeando medios contemporáneos y videojuegos masivos. La fascinación de encontrar esas ruinas impulsa sagas como Tomb Raider o nos permite pasear por la imponente reconstrucción de la caldera de Tera en los juegos de Assassin's Creed. De alguna manera, el poder del mito ha demostrado ser mucho más resistente a la erosión del tiempo que el oricalco o la piedra. Porque en el fondo, como comentábamos, refleja ese miedo tan humano a nuestra propia caducidad. El miedo a que todo nuestro avance, toda nuestra ingeniería moderna y nuestro poder puedan desaparecer de un plumazo si perdemos el rumbo ético. Un espejo en el que, como humanidad, parece que nunca nos cansamos de mirarnos. Y bueno, nos acercamos ya al final de nuestro tiempo, y queremos dejar una reflexión sobre la mesa. El diálogo del Critias, con toda su precisión enigmática y su abrupto final inacabado, nos ofrece suficientes claves en ambas direcciones para seguir rascando. Sí, da para mucho más. Hay en ese archivo capas de urbanismo detallado, de geología catastrófica, de ética política y de la complejísima forma en que se transmiten los relatos a través de los siglos que merecen ser analizadas con rigor. Sin duda, hay un mundo intelectual fascinante que explorar en ese material. Cada vez que volvemos a leer a Platón, nos damos cuenta de lo sofisticados que eran los antiguos para construir el conocimiento y advertir a las futuras generaciones. Así que hoy nos despedimos dejando explícitamente en manos de quienes nos escuchan la decisión final, para que vuelvan a examinar esos planos arquitectónicos mentales con los que abríamos el programa. ¿Es la Atlántida el eco geológico de una gran metrópolis que el mar devoró en una noche trágica, o estamos, sin lugar a duda, ante la ficción filosófica más brillante e influyente jamás escrita? Me temo que la respuesta dependerá del tipo de verdad que cada uno esté buscando al sumergirse en la historia. Hasta la próxima.